Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Continuaremos con el estudio La oración. Esta es la parte 3. En la medida que disponemos nuestro corazón para ser mansos y humildes a la corrección y a la enseñanza correcta, Dios provee los medios para que esto suceda. Porque el deseo y anhelo de Dios es un pueblo que lo obedezca por amor. Así como Cristo su Hijo fue obediente hasta la muerte, logrando con su obediencia el hacer disponible para nosotros, los que creemos, la salvación, el ser adoptados como hijos de Dios y poder recibir el regalo del Espíritu Santo. Aprenderemos y veremos cuánto error doctrinal se ha enquistado en las congregaciones, llevando a la gente a cometer errores prácticos de esa doctrina. Seguiremos adentrándonos en el corazón de Dios, con humildad y mansedumbre hacia su palabra. Veremos y entenderemos el por qué este compartir de la palabra de Dios se llama la oración. Veíamos anteriormente que el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés fue sobre los discípulos de Jesucristo, los 12 apóstoles. Pero Pedro, en su primer discurso, lleno del Espíritu Santo proveniente de Dios, confronta a la gente reunida, llevándolas a arrepentirse y querer enmendar su error al haber creído al Sanedrín, haber confiado en los fariseos hipócritas religiosos y haberlos apoyado en la crucifixión de Jesucristo. A esta gente Pedro le mostró que era aún posible la salvación. Yo sé que muchos, si no todos, han leído las leyes que están en Levítico. Todas esas leyes, todas, tenían una consecuencia. Y muchas de esas leyes eran castigadas con la muerte. La mujer adúltera, apedreada hasta matar. Sodomitas y lesbianas, matarlos. Al asesino, matarlo. Por dar un ejemplo. Y eso era la ley. Pero hoy día estamos en la gracia. El periodo de gracia o la administración de justicia. ¿Por qué administración de justicia? Porque podemos pararnos en la presencia misma de Dios si somos renacidos sin ningún sentimiento de pecado, mancha o culpa. ¿Por qué no de pecado? Porque fuimos limpiados de todos nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Mancha, porque mis vestidos fueron lavados en la sangre del Cordero. Culpa, porque tengo un abogado que intercede por mí si yo he cometido un pecado. Porque no somos perfectos. No somos perfectos. Pero cuando yo cometo ese pecado a sabiendas, con pleno conocimiento, como por ejemplo, seguir insistiendo, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios, estoy en pecado. Jesucristo no puede interceder por mí. La sangre del Cordero no me va a limpiar de mis pecados, porque permanezco en pecado. ¿Entiende la diferencia? Pero si yo por falta de conocimiento, por apurarme a hacer algo, cometo un pecado, o porque también puedo dejar de creer por mi salud, también es un pecado. Puedo aceptar y recibir en mi mente esos dardos de fuego del maligno. Y en mi turbación acepto una enfermedad. Aunque estoy en pecado, Jesucristo también pagó por ello. También pagó. Porque yo puedo reconocer que he faltado a creer por mi sanidad. He dejado de creer por mi sanidad. Pero puedo restaurar comunión con Dios y decirle, Padre, he pecado porque dejé de creer que por la llaga de Jesucristo yo fui sanado. Porque yo dejé de creer de que
tú mandarías a tus ángeles cerca de mí para que me guarden. Porque dejé de creer lo que Jesucristo dijo de que yo tocaría cosa inmunda y no me haría daño. Dejé de creer. Pero restauro comunión con Dios y sigo caminando. A Dios no le interesa cuántas veces yo me caiga, sino cuán rápido me paro. Porque hay pecados, y hay uno específico que Dios no perdona. Sabemos que el pecar contra el Espíritu Santo es uno. El no amar a Dios es otro, pero no son dignos de muerte. ¿Se han dado cuenta? No son dignos de muerte, porque ustedes siguen viviendo y mayores consecuencias no van a tener, salvo perder la vida eterna. Nada más. Pero el pecado que aún hoy Dios dice que son dignos de muerte, ustedes lo encuentran en Romanos 1:32. Y viene hablando de sodomitas y lesbianas. Es el único pecado que aún en este periodo de gracia, Dios dice que son dignos de muerte. Y si ustedes leen el capítulo 1, desde el versículo 22 en adelante, se van a dar cuenta del por qué. Porque adoraron más a las criaturas que al Creador. Porque se encendieron sus mujeres en su lascivia, dejaron el uso natural, el que es contra natura. Y porque los hombres se encendieron en su lascivia unos con otros, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es el único con el que Dios dice que son dignos de muerte. Y no tan solo aquellos que lo practican, sino los que se complacen, es decir, con aquellos que lo aceptan. Volvamos ahora al relato de Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don de Espíritu Santo. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa. ¿A quién le está hablando? A toda la gente que lo estaba escuchando. Y no eran solo judíos. Porque en esa ciudad habían pardos, medos, elamitas. Entonces no era tan solo para ellos. Dentro de toda esa multitud había gentiles. Y gentiles son todos aquellos que no son judíos. Mas vosotros, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y como ya vimos anteriormente, te dice una pregunta. Si tú fuiste llamado, entonces para ti es la promesa. Ahora, sabiendo que es para ti la promesa, tienes dos caminos: el creerla o el desecharla. Si la crees, de tu interior correrán ríos de agua viva. Si la rechazas, no correrán ríos de agua viva de tu interior, no recibirás a Dios en Cristo en ti, no tendrás el poder de lo alto y te perderás la vida eterna. Es así de simple y así de claro. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. No dice que fueron metidos al agua, sino que les hicieron lo que Pedro les dijo que hicieran. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Como vimos en el estudio del libro de Hechos, específicamente en el estudio del libro de Hechos, veíamos el crecimiento de la iglesia, que Dios añadía, que Dios multiplicaba, cuando se tenía la sana doctrina. Porque es Dios el que añade, es Dios el que multiplica. No es el hombre que por medio de hacer un show va a atraer a los jóvenes, entonces va a tener harta gente. Es un crecimiento falso, es un crecimiento diabólicamente falso.
porque le hago un show, le pongo luces, le pongo bailarina y soy histriónico yo para entregar la palabra, entonces grito, me exalto, llego a transpirar de lo que grito. Entonces, de esa manera, le hago creer a la gente que estoy lleno del Espíritu de Dios. Y de lo único que está lleno de un espíritu diabólico que lo exalta, lo desespera. Porque Dios, como veíamos, es como el silbo apacible de Primera de Reyes. Todo lo que Dios hace es perfecto, todo lo que Dios hace está lleno de paz. Todo. Este es un genuino crecimiento de la iglesia, volviendo a las 3.000 personas. Fueron confrontados, se arrepintieron y por ende fueron bautizados y se añadieron como 3.000 personas. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Ser bautizado en Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Esa es la doctrina de los apóstoles. Eso fue lo que Pedro les enseñó. Y eso era lo que perseveraban. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuándo partes pan tú? Todos los días. ¿Cuántas veces partes pan en las reuniones de las religiones? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? Y cuando lo hacen ni siquiera entienden el trasfondo espiritual. Por eso Pablo, confrontando a los corintios, les dice que como ellos no disciernen, no entienden, muchos están enfermos y otros ya duermen. Y si vemos las congregaciones hoy día, hay muchos que se dicen creyentes, que están enfermos, y otros que ya duermen, que ya murieron. Cuando se entiende que la doctrina es una, porque la doctrina de Dios es una, y que la práctica de esa doctrina es solo una, entonces puede haber comunión entre los creyentes. Entonces se puede partir el pan, es decir, tener un compartir pleno, como lo hizo Jesucristo en la última cena. Ahora, si los discípulos hablaron en lenguas al ser llenos del Espíritu Santo, ¿cuál sería la oración que hacían? Porque es la oración perfecta. Adoraban a Dios, hablaban la maravilla de Dios. Entonces, en las oraciones, cuando dice este versículo, las oraciones, ¿le pedían a Dios por recibir el Espíritu Santo si ya eran renacidos? ¿Le pedían a Dios sanidad si habían creído que por la llaga de Jesucristo fueron sanados? ¿Le pedían eh, ver visiones? Si ya las veían o ya las tenían, ya tenían el poder en ellos, el poder de lo alto que Dios había prometido. Primera de Corintios 12:1. Primera de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Tú lo estás leyendo hoy día. ¿A quién le está hablando Dios? Si yo la leo, para mí. A mí me está diciendo que no ignore. Si tú la estás leyendo, te lo está diciendo a ti. Que no ignores acerca de los dones espirituales. Y como vimos, la palabra dones es regalo. Lo único que Dios te está diciendo, que no ignores acerca de los regalos que te dio. No los pagaste, no los compraste, no trabajaste por ellos, no hiciste obra por ellos. Son regalos de Dios. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué me está diciendo Dios y qué te está diciendo Dios? Que lo que dice la religión, que hablar en lengua es diabólico, los diabólicos son ellos que lo niegan.
Si creen que porque están hablando en lengua están maldiciendo, porque anatema a Jesús, esa palabra anatema, es maldición, están maldiciendo a Jesús, el que te enseña eso, o el que te dice eso, o el que dice eso, él es el que está maldiciendo a Jesús. Pero el que tú manifiestes el Espíritu de Dios, estás hablando a las maravillas de Dios. ¿Te das cuenta cómo se contrapone Dios y el Dios de este siglo que engaña, que miente, que es tinieblas? Por tanto os hago saber, te dice Dios, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es decir, nadie que hable en lengua maldice a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si yo no hablo en lenguas, ¿puedo llamar a Jesús Señor? No. ¿Y sabes por qué no? Porque no he creído en la promesa. Y si no he creído en la promesa, estoy en pecado. Y si estoy en pecado, he roto comunión con Dios. El hablar por el Espíritu es hablar en lenguas. Y nadie que no haya renacido y manifestado el Espíritu de Dios hablando en lenguas puede llamar a Jesús su Señor. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, para uno en la congregación, para uno en la reunión, o para uno solo, o para uno en ese tiempo, pero a cada uno le es dada la manifestación. El verbo está en un presente activo. Tú lo lees hoy día, para esa es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Se acuerdan la palabra para que era mostraba el provecho? Aquí te lo dice directamente. Cada uno le es dada, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, para todos aquellos que dicen yo soy de la religión blanca, yo soy de la religión negra, yo soy de la religión rosada, yo soy de la religión esta, arriba y abajo, están todos en pecado. Están todos en pecado. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? ¿Te acuerdas que lo vimos también? Efesios, cuando habla del matrimonio. Porque el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que todos nosotros, los llamados, los renacidos del Espíritu de Dios, desde el libro de Hechos en adelante, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan que está escrito que Dios puso en el cuerpo a cada uno en particular? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se les dio a beber de un mismo Espíritu. Del libro de Hechos, se acabó la religión judía a los ojos de Dios. A partir del libro de Hechos, todas y cada una de las religiones que profesaban, aquellos esclavos o aquellos pardos, elamitas, medos, quedaron de lado y abrigaron un solo conocimiento, una sola doctrina, y empezaron o pasaron a formar parte del cuerpo de Cristo, porque se les dio a beber de un mismo espíritu, del Espíritu de Dios. Si aquí no hay varios espíritus, es uno el don, es uno el regalo del Espíritu Santo. ¿Por qué entonces hay congregaciones que siguen metiendo al agua a la gente? Por tradiciones de hombres corruptos de entendimiento, duros de cerviz, que su único fin es hacer la voluntad de su padre el diablo, el padre de mentira.
Porque es bonito sacarse fotos con esas túnicas blancas que les ponen en el mar y que los toman y los tiran de espalda al agua. Lindo. ¿De dónde sacaron eso? En alguna parte dice que a Jesucristo Juan Bautista lo tomó y lo afirmó y lo tiró o lo metió de espalda al agua. En ninguna parte. ¿Por qué lo hacen? Es que es más efectista. Entonces, como lo sumergen completamente, entonces están llenos. ¿Llenos de qué? Llenos de una falsa doctrina. Porque el Espíritu de Dios emana de adentro hacia afuera. Correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. No es que el río me lo vaya a tomar yo cada vez que me bautizo en agua. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí te describe al diablo tal y como es. Todos aquellos que pecan y que permanecen en el pecado a voluntad. Ya vimos en el segmento anterior que yo puedo pecar, pero hay pecados que cuando yo llego a la verdad y se me dice la verdad y se me confronta con la verdad y aún así prefiero o opto, decido permanecer en el error, ya ese pecado no puede ser limpiado por la sangre de Jesucristo y el abogado que es Jesucristo no puede interceder por mí, porque yo he decidido permanecer en el pecado. Por eso dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque si yo no hago la voluntad de Dios, yo tengo otro padre, tengo al diablo, porque a él lo obedezco, a él lo escucho, a él me someto. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque a mí me enseñaron que yo tenía que meterme al agua, entonces yo te enseño a ti que tienes que meterte al agua y tú se lo enseñas a otro. ¿Entienden? Contamina uno a otro con mala doctrina. Ese es el deseo del adversario. Por eso es el padre mentira. Porque la verdad no permanece en él. Él usa la verdad. Lo hizo con Jesucristo. Tírate de aquí abajo. ¿Cierto? Tírate hacia abajo porque mandará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden. Está usando la palabra. O cuando lo llevó al pináculo alto y le dijo, mira, todos los reinos de la tierra, todo esto te doy, si postrado me adorases. ¿Cuántos líderes religiosos hoy día han escuchado y han transado la palabra de Dios postrándose ante el diablo para recibir los reinos del mundo? ¿Cuántos? El que no habla la palabra de Dios y no la enseña como Dios la diseñó y lo hace con interpretación carnal y no como está escrito, entonces ese hombre o mujer es un mentiroso y es guiado por su padre, el diablo. Les voy a dar un ejemplo. Juan 1:1, Juan 1:14, dice verbo. Entonces ese verbo es Jesús. Y como dice Jesús en mi mente, porque ahí no está escrito, en mi mente, dice Jesús, es Dios. Entonces hago un círculo. Pero cuando tú a esa persona tomas ese versículo y le dices, mira, la palabra verbo viene del griego logos, que se traduce palabra. Tiene dos caminos. O lo cree o lo desecha. Pero no por ello la palabra de Dios deja de ser verdad. La palabra de Dios es verdad. Por eso Dios dice que la sabiduría está un poquito aquí y un poquito allá. La sabiduría, el cómo aplicar esa palabra, el cómo entender esa palabra, cómo entender la información de Dios.
Juan 7:16. Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Oye, pero las religiones dicen que Jesucristo es Dios, podría ser tu doctrina. Pero Jesucristo dice que no es de él esa doctrina. Leamos el versículo completo, Juan 7:16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo había enviado? Su Padre. Ese mismo Padre que desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, y no lo dijo una vez, lo dijo 2 veces. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Está hablando Jesucristo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Si Jesucristo decía que no era su doctrina, sino de aquel que le envió, y yo quiero hacer la voluntad de Dios, conoceré que lo que dice anteriormente, que la doctrina proviene de otro, de aquel que lo había enviado, es de Dios. Una clara y precisa enseñanza del Hijo de Dios, dejando establecido que Él no es Dios. Ahora, teniendo la doctrina correcta y la práctica correcta de esa doctrina dada por Dios, puedo orar con poder y autoridad. Si yo estoy en pecado, con pleno conocimiento, porque todas las religiones, todas, usan la Biblia. Los judíos son los que se dicen judíos, defienden la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Es la palabra de Dios, no deja de ser la palabra de Dios, pero es una palabra de Dios a medias. A medias. Porque la palabra de Dios es verdad desde Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21. ¿Por qué desecharon los demás libros? ¿Porque no los entienden? Porque no les gusta. Hay otras religiones que son poderosos, pero realmente poderosos. Te la pueden citar capítulo y versículo con punto y coma. El Antiguo Testamento. Otros son poderosos los salmos y los proverbios. Poderosos. Pero los demás lo desechan. O no lo creen. No lo creen. Porque no lo entienden, porque se ha de discernir espiritualmente. Cuando yo dispongo mi corazón a escudriñar la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es mi intención? ¿El tener más conocimiento? ¿El hacerme parecer algún grande delante de los demás o para ganar un puesto? Mira, me sé el Antiguo Testamento lo recito de memoria. Pero cuando llegan a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, específicamente a Juan, capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, donde Jesucristo en reiterada oportunidad dice que el Hijo de Dios, no lo creen. Esa parte la desechan. Esa parte no la creen. Se quedan con el único versículo que dice que Jesucristo es la imagen de Dios. Entonces, como es la imagen, es Dios. Pero ni siquiera creen lo que leen, porque dicen que es la imagen. Un espejo te devuelve una imagen. Eso no quiere decir que al otro lado, en ese reflejo que da el espejo, eres tú. ¿O no? El espejo refleja lo que tú eres. Jesucristo reflejaba lo que su Padre era. Pero en ninguna parte dice que si ese reflejo es la misma persona que se refleja. Es ilógico. Párate frente a un espejo y di, el que está ahí soy yo. Es el mismo. Es decir, yo me niego a mí mismo porque el que está ahí, ese es. El espejo no hace más que reflejar
tu imagen. Jesucristo reflejaba lo que su Padre era como un espejo de su Padre, lo reflejaba, lo que no quiere decir que sea Dios. Cuando yo entiendo todo esto, yo estoy en comunión. Sé que Jesucristo no es Dios, sé que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, creo la promesa de recibir el Consolador, creo la promesa de recibir el Espíritu Santo de Dios, creo en que fui limpio por la sangre de Jesucristo, me lavaron todos mis pecados, que fui comprado por precio, un precio de sangre. Creo que pasó 60 horas de tortura por mí. Creo que por su llaga fui sanado. Cuando creo todo eso, y es parte solamente cuando creo en manifestar y operar las nuevas manifestaciones del Espíritu, entender que tengo la autoridad para ejercer 5 ministerios, porque tengo 5 derechos filiales dados por Dios. Cuando entiendo todo eso, que es solamente una parte, entonces yo puedo orar a Dios sabiendo que tengo respuesta. Así como Jesucristo dijo, mira, lo hago en voz alta, sabiendo que tú siempre me escuchas. Esa era la convicción de Jesucristo cuando resucitó a Lázaro, ¿se acuerdan? Eso fue lo que dijo. Tú siempre me escuchas. ¿Podemos tener la convicción nosotros hoy día de que Dios siempre nos escucha? ¿Estamos plenamente convencidos que Dios siempre nos escucha? Ahora vamos a ver un ejemplo de una oración con poder. Juan 12:28. Juan 12:28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esta es otra oportunidad donde la voz del cielo corrobora que Jesucristo es el Hijo de Dios. Primero fue con el bautismo. Y ahora, en una oración de Jesucristo hacia su Padre. Padre, glorifica tu nombre. Le estaba pidiendo, dame poder, ayúdame, acompáñame. No, toda la gloria era para su Padre, no para él. Esa es una oración desinteresada, no interviene el interés humano, no intervienen los 5 sentidos, sino que es espiritual, porque está avalada por la palabra de Dios, está avalada por la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía en Juan 4:24? Que Dios buscaba adoradores que lo adoren. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado. Y lo glorificaré otra vez. Una oración de poder es aquella que se hace sabiendo que está disponible, que se sabe cómo recibirlo, creyendo sin dudar que será respondida. Por tanto, se cree que la necesidad por la que se ora será suplida al instante mismo que es expuesta al Padre. Aquí entran unas preguntas y en estas preguntas ustedes tienen las respuestas y esas respuestas las van a obtener recordando o mirando a las diferentes congregaciones. Jesucristo se postró, caminó de rodillas para orar a Dios, levantó sus manos al cielo, hizo un largo lamento con llantos y gritos, rogando, implorando, suplicando. No, no hizo nada de eso. Lo único que dijo, Padre, porque él sabía que Dios era su Padre. ¿Entiendes hoy día o sabes hoy día que tú eres el Hijo de Dios por adopción? ¿Tienes esa convicción en lo más profundo de tu corazón? ¿Lo crees? ¿Por qué no hizo nada de lo anterior? Porque él sabía que Dios era su Padre.
Conocía el poder de su padre, que su padre le había entregado el día que fue bautizado y descendió del cielo el Espíritu en forma de paloma. Juan 1:32. Conocía la voluntad de su padre y por sobre todo creía que estaba haciendo la voluntad de su padre. Por lo tanto, su padre respondió su oración. ¿Se dan cuenta? Es- Eso es estar sinfonizado. ¿Se acuerdan que Jesucristo enseñaba con respecto al yugo? En una carreta no se pone un animal grande y un animal chico porque tirarían disparejos. Se ponen dos animales a un mismo nivel. Eso es un yugo. Por eso Jesucristo decía que no nos uniéramos en yugo desigual. ¿Cuál es el yugo que yo debo, por poner un símil, saber que está disponible? Entender y saber cómo recibirlo. Y entender y saber qué hacer con ello después de haberlo recibido. Tres partes. Saber que está disponible. ¿Qué está disponible hoy día? Ser bautizado en Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibo? Como se lo explicaba con anterioridad, tranquilamente, aspiro y expiro, emito la primera palabra moviendo mis cuerdas vocales, moviendo mis labios, batiendo mi lengua, y las palabras que se formen son las que el Espíritu da que hablen, y no lo dejo de hacer. Ya lo recibí. Sabía que estaba disponible y sé cómo recibirlo, ¿cierto? Pero lo que me falta es entender qué hacer con ello después de recibirlo. ¿Qué debo hacer con el hablar en lengua después de haberlo recibido por primera vez? Seguir haciéndolo para llegar a ser como Pablo cuando dijo, le doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. O en Tesalonicenses, cuando le escribe a los tesalonicenses, les dice, no apaguéis el espíritu. Una oración es una conversación. También puede ser una petición a nuestro Padre Celestial porque nosotros, los renacidos, los que fuimos bautizados con el Espíritu Santo en la promesa, tenemos la misma autoridad que nuestro hermano mayor Jesucristo tenía, porque somos hijos por adopción, porque somos la morada de Dios viviente, porque Dios en Cristo está en mí y porque soy coheredero de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Leámoslo de nuevo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron. ¿A quién? A Jesucristo. Mas a todos los que recibieron a Jesucristo. A los que creen en su nombre. ¿Se acuerdan? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo a quien reflejaba a su Padre. Entonces, cuando nosotros creímos su palabra, la palabra de Dios, recibimos a Dios y creímos en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Para nosotros es Dios, para nosotros es nuestro Padre. Porque hay algunos que están empecinados en que no, que uno dice Yahweh y el otro paja. Nada más que conocimiento intelectual, que no tiene provecho para la vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque yo a mi padre carnal no le decía Marcelo o Marcelino, como era su nombre. Oye Marcelino, no le decía así. Le decía papá, le decía padre, papito. ¿Y Dios cómo me pide que lo llame? Si Él es mi padre. ¿Cómo mi padre? No con otro nombre, no es mi papito, ni mi papurri. No, es mi padre. Porque hay un respeto reverencial hacia Él. Es mi padre. Para los judíos del Antiguo Testamento que eran siervos, les dio diferentes nombres. El Ropeca, que era el sanador, le dio el Shaddai, que era el todopoderoso, que era el Yo soy, para ellos, porque eran siervos. Hoy día, para mí,
Un renacido que ha creído la palabra de Dios es mi Padre, mi Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, mandaba, ordenaba, porque él sabía que tenía la autoridad que debe representar a Dios en la tierra. Hoy, al ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa, Dios nuestro Padre nos ha dado la misma autoridad y el mismo poder porque Dios en Cristo está en nosotros. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Pero qué es creer o creencia? Si puedes creer, le dijo. En esta sola frase está la clave para hacer una oración con poder. Porque la palabra en griego para creer se traduce está siendo capaz. Está siendo capaz. Es la acción. Está siendo capaz de creer. Es la acción de creer, de permanecer creyendo. Está siendo capaz. En esta sola frase, la clave para hacer una oración con poder, al usar la palabra griega que es dunami, que significa fuerza, poder, capacidad, más allá de la fuerza, en esta frase, si puedes creer, sumado al uso de la palabra griega, pistis, que significa creencia, confiar, estar seguro, de dar crédito, el significado de esta sola frase gana gran importancia si sumamos todos los significados. Si sumamos todos los significados de estas solas dos palabras, creer y poder, quedaría así. Yo no digo que sea la palabra de Dios, es solamente para que entiendas la profundidad de lo que significa si puedes creer. Si puedes tener la fuerza, el poder, la capacidad más allá de las fuerzas, creerías, confiarías, estarías seguro, darías crédito, por tanto, todo te sería posible. Lo voy a leer de nuevo. Si puedes tener la fuerza, el poder, la capacidad más allá de las fuerzas, creerías, confiarías, estarías seguro, darías crédito, por tanto, todo te sería posible. En el versículo 1 de Hebreos 11 encontraremos más luz. Hebreos 11:1. Es pues la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo leo de nuevo. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora este mismo versículo lo vamos a leer en una Biblia de revisión 1909, que es la Biblia del Oso. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ve. Esto es la Biblia Reina Valera 1909. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Te das cuenta que el énfasis, el impacto de la palabra es aún mayor? Porque te habla de demostración. ¿Cómo tú demuestras tu creencia? ¿Cómo tú la demuestras? Porque andas con la Biblia bajo brazo. Porque gritas más fuerte amén o aleluya. ¿Cómo demuestras? ¿Cómo haces la demostración de esas cosas que no se ven? Por ponerte un ejemplo, ¿cómo tú demuestras que tienes el Espíritu de Dios en Cristo en ti? ¿Cómo lo haces? Porque nadie lo ve, ni tú lo ves, ni tú mismo lo ves. ¿Cómo lo demuestras? Hablando en lengua. Esa es la demostración en lo referente al Espíritu de Dios en Cristo en ti. Esa es la demostración, la única demostración que tienes a Dios en Cristo en ti, es hablando en lengua. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Así demostramos que tenemos el Espíritu de Dios en Cristo en nosotros. Adorando a Dios en espíritu, audiblemente, hablando en lengua.
La palabra fe en griego es la palabra pistis, significa fe o confianza. Los traductores de la Biblia tradujeron la palabra griega pistis en algunas ocasiones fe y en otras creencia, pero en este versículo de Hebreos 11.1 es específico, es fe o confianza. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes tener la fuerza, el poder, la capacidad más allá de las fuerzas, creerías, confiarías, estarías seguro, darías crédito. Por tanto, todo te sería posible. Jesucristo le estaba enseñando a este padre que buscaba sanidad y liberación para su hijo, que la responsabilidad de creer por sanidad era de él, padre, no de los apóstoles o de Jesucristo mismo. Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. El versículo dice que el padre respondió a Jesús, creo, estoy creyendo. Muestra una acción que permanece en el tiempo. Cuando somos enseñados a creer correctamente, la respuesta de Dios siempre es inmediata. Sabiendo que está disponible, lo que debemos hacer es apropiarnos de esa promesa, como por ejemplo la salud física. ¿Está disponible hoy? La salud física, 1 Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Estamos hablando de la cena de Jesucristo. Jesucristo dijo, y habiendo dado gracias, Él no oró, no suplicó, no pidió, dio gracias. Esta es una oración correcta, dar gracias. ¿Sabes por qué? Porque todo es tuyo. Si eres hijo de Dios, eres coheredero con Cristo. Y si eres coheredero con Cristo, ¿qué es lo que te pertenece? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esta es la última cena de Jesucristo. ¿Alguien no la conoce? ¿Alguien no la conoce, la última cena de Jesucristo? Todos, cuan más, cuan menos, en todas sus religiones la han leído alguna vez, o la han hecho alguna vez. ¿Pero entienden la profundidad espiritual que encierra? 1 Corintios 11:29. Pablo, en la carta a los Corintios, que es la misma carta que hoy día leemos, y como la palabra es viva y eficaz, es tan real hoy día como lo fue para esa gente en ese tiempo. 1 Corintios 11:24. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Todos alguna vez participamos del rito de la última cena cuando no teníamos conocimiento. Y aún los que teníamos un poco de conocimiento no veíamos el trasfondo total de lo que encerraba. Pero Dios nos llama a entender la profundidad espiritual. Dios nos llama a discernir el propósito que encierra el haber sacrificado a su primogénito, al Cordero Pascual. No debe practicarse como un rito pagano, sino como Jesucristo enseñó que debe hacerse, en memoria de mí, como un recordatorio de lo que Él logró para nosotros, por haber obedecido a su Padre. Ahora, cuando no se entiende o no se cree, esto trae consecuencias. Si yo no entiendo realmente lo que significa la cena del Señor, yo sé que muchos la han practicado, por lo menos una vez en la vida, todos aquellos que han buscado a Dios o que buscan a Dios hoy. En algún momento estuvieron en un lugar, partieron un pan y le dieron un poco de vino. Pero nunca han entendido el real trasfondo, la real importancia de hacer esto en memoria. 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Vamos a irnos al hecho más grande que no han entendido. El cuerpo del Señor. Si creo que Jesucristo es Dios,
estoy comiendo a Dios. ¿De risa? ¿Lo habían pensado? Claro, porque la cena es eso. Tomen, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces Dios partió su cuerpo y te lo dio. Y tú te lo comiste. Y te tomaste la sangre de Dios. Da risa y asombra el no haberlo entendido antes. ¿Cierto? Porque lo están comiendo indignamente. No entienden que es Jesucristo al que entregó Dios para nuestra salvación. No entienden que fue Dios el que permitió que Jesucristo fuera vituperado, que fuera golpeado, que fuera dejado, que su llaga, que su costado fuera abierto, que fueran clavadas sus manos, que fueran clavados sus pies. Dios lo permitió por ti y por mí. Si no disiernes eso, tú comes juicio y bebes juicio en la cena. 1 Corintios 11:30. ¿Cuáles son las consecuencias? El juicio de Dios para con esa gente. Su mano de protección no está con él. No está con él. Y como no han entendido la importancia espiritual y ni han discernido que fue el Hijo de Dios el que pasó todo eso, comió juicio. Y las consecuencias son, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. 1 Corintios 11:30. Si miramos hoy día las religiones, ¿cuántos que se dicen creyentes están pidiendo cadena de oración por salud para ellos o para algún familiar? Si es para ellos, es porque no han creído las promesas de Dios. Si es para un familiar, es porque están debilitados, porque no entienden que tienen el poder de Dios para efectuar la sanidad de ese ser querido. ¿Entienden ahora la profundidad espiritual? La importancia de entender espiritualmente la palabra de Dios. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y todos y cada uno de nosotros conoce de muerte de alguna persona que se dice creyente que murió joven. Todos lo sabemos, o lo hemos escuchado, o lo hemos leído en alguna parte. Se cumple lo que está escrito. Si no disciernen espiritualmente, entonces eso los enferma, les debilita y los mata. Puedo rezar, clamar, suplicar hasta quedar afónico y tirarme al suelo, revolcarme, y no habrá respuesta. Porque no se entiende que Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos lavándonos con su sangre. Pero además que por la llaga de Jesucristo fuimos curados de todas nuestras enfermedades y dolencias físicas. Esa es la causa de que haya muchos enfermos y debilitados, y otros ya duermen. Dejen de hacer show de sanidades. Lo correcto para hacer la voluntad de Dios es enseñar lo que Dios hizo por nosotros hace casi 2000 años. Al permitir que su hijo padeciese más de 60 horas de tortura y que después fuese colgado de un madero, que al igual que el cordero sacrificado por el pueblo de Israel en su salida de Egipto, les proveyó de protección contra la muerte, pero también les dio sanidad, ya que por 40 años el pueblo de Israel vagó por el desierto y no se habla que hubiese enfermos o debilitados entre ellos. ¿Cuántas veces han leído que va a haber noche de sanidades? Así como decir, esta noche va a estar el payaso Gasparín. Sé que muchos. Yo también lo he visto y también lo he leído.
¿Por qué necesitas una noche de sanidades si la sanidad te la dio a ti Jesucristo hace más de 2000 años por medio de su llaga? Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace hacía 12 años y que había gastado en médico todo lo que tenía y que por ninguno había podido ser curada. Esta mujer había hecho todo lo que estaba a su alcance a los 5 sentidos. Había gastado todo en médicos, todo lo que tenía, todo lo que estaba a su alcance a los 5 sentidos lo había hecho para sanar su dolencia, sin obtener resultados. Pero ¿sabe lo que hizo esta mujer? Cambió su mente, cambió su mente, cambió su pensar. ¿Y cómo yo sé que cambió su mente y cambió su pensar? Por la acción que hizo. Creyó que tocando a Jesucristo se sanaría. Hizo una acción creyente. Mateo 9:21. Porque decía dentro de sí, tocaré solamente su manto y seré salva. Eso es cambiar la mentalidad. Porque si no tenía más dinero que gastar y no había recibido respuesta, podía pensar, voy a ir a donde Jesucristo y le voy a pedir plata. O voy a poner la mano para que me dé limosna, como muchos hoy día hacen. Y muchos creen que esos son sus hermanos. Pero aquí hay una mujer que tenía una necesidad y actúa espiritualmente. Porque decía dentro de sí, en su cabeza, decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Qué había dicho Jesucristo? ¿Se acuerdan lo que dijo? Que había venido a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos por el diablo, a sanar al oprimido. Ella lo sabía. Por eso dice, si tocare solamente su manto, seré salva. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 4:48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer oró, rezó, imploró, nada de eso. Accionó, fue e hizo lo que espiritualmente creyó en su corazón le daría respuesta a su necesidad. Hoy, en cambio, los renacidos, los que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que creemos que su Padre, nuestro Dios, le levantó de los muertos, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y ese Espíritu vivifica nuestro cuerpo mortal. ¿Entienden la profundidad espiritual de que el Espíritu de Dios vivifique mi cuerpo? ¿Lo llena de vida? Vida física. Mi cuerpo lleno de vida física, no espiritual, porque el espiritual estoy completo, tengo un Espíritu de Dios que es perfecto, no le falta nada. Pero mi cuerpo, que se va envejeciendo, ese cuerpo que va envejeciendo, se va vivificando. ¿Se acuerdan la promesa de Dios en el Antiguo Testamento cuando dice, largura de días y años de vida te aumentarán? Eso es vivificar tu cuerpo. Largura de días y años de vida. Eso es vivificar tu cuerpo. Si Dios promete largura de días y años de vida, ¿por qué la gente muere joven? Porque no cree. Simple y llanamente porque no cree. Romanos 8:1. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí encierra toda la doctrina correcta. Y si el espíritu de aquel, ¿quién es aquel? Dios, porque Jesucristo no se levantó a sí mismo. Estando ahí en el sepulcro, no dijo, oye yo, levántate, te resucito. Suena jocoso, suena para la risa.
Pero, oye mismo, levántate, porque está hablándose a sí mismo. Jocoso. Pero eso es lo que dicen las religiones. Eso son lo que dicen las religiones que creen que Jesucristo es Dios. Pero aquí dice otra cosa. Romanos 8:1. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién dice que nos daba de su espíritu? Dios. Y recibiréis poder desde lo alto. ¿Dónde está Dios? En lo alto. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo es el que vivifica mi cuerpo mortal. ¿Y por qué? Porque dice, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquel que levantó a Jesús de los muertos fue Dios su Padre. Y Dios su Padre me dio de su espíritu. Y ese espíritu es el que vivifica mi cuerpo mortal. Entonces yo puedo vivir de acuerdo a ese versículo. Años de vida y paz te aumentarán. Es por eso que hoy yo puedo decir con toda convicción, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es tan solo decirlo, porque las religiones se lo saben y lo repiten. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tienen el poder de Dios en Cristo en ellos para poderlo hacer realidad. Y ese todo no es todo lo que se me ocurra. Ese todo es todo lo que está prometido en su palabra revelada. No es todo lo que se me ocurra por los 5 sentidos carnalmente. ¿Quieres tener tu casa? Dios dice que tienes tu tierra prometida y que reinarás en este tiempo. Para reinar, tengo que tener un reino. Y ese reino tiene que estar en algún lugar. ¿Cierto? Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo le doy gracias a Dios por haberlo recibido. No lo tengo en mi mano. No lo veo hoy día. No lo tengo ahí. No, este es mi terreno, este es mi casa. Porque yo estoy igual que Pablo, estoy en una casa arrendada. Pero sé ciertísimamente en mi corazón que la promesa de Dios es que yo reinaré en mi propio reino, en mi propio hogar, en mi propia tierra prometida. Y que en esa tierra prometida tendré largura de vida y años de vida me aumentarán. Largura de días y años de vida me aumentarán. Porque Dios lo dijo, eso lo decide para mí. Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Efesios 1:19. Cuando yo entiendo la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Quién opera la operación del poder de su fuerza? Nosotros. Y lo hacemos por creencia. Cuando yo entiendo cuál es la supereminente grandeza de su poder, para conmigo, los que creemos, el que cree, yo que creo, según la operación del poder de su fuerza. Dios me dio poder desde lo alto. Fui investido con el poder desde lo alto. El don, la promesa, lo tengo. Pero ahora soy yo el que lo tiene que operar. Soy yo el que lo tiene que operar. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios
descendía sobre 100 hombres que eran sus profetas, así como descendió sobre Moisés. Y Moisés, cuando se vio entre la espada y la pared con los egipcios que le seguían y él estaba de espalda al mar, y fue a donde Dios y le dijo, oye, ayúdame. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? También lo vimos en estudios anteriores y lo vimos con capítulo y versículo. La respuesta de Dios, ve y hazlo. Ve y hazlo. ¿Por qué motivo le dijo ve y hazlo? Porque Dios había entregado el poder y la autoridad a ese hombre para hacer. Y ahora él tenía que hacer. Tenía que creer por hacer. Y ese hombre cambió su mente de esperar que Dios hiciera algo. Entendió que el que debía hacerlo era él porque él tenía el poder, levantó su báculo y las aguas se abrieron. Él lo hizo, no lo hizo Dios. El hombre lo hizo con el poder de Dios, con el respaldo de Dios, pero el hombre accionó. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vamos a leer los dos versículos juntos ahora. ¿Y cuál es la supereminente? Efesios 1:19. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Así que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. No está sentado en el trono de Dios, porque si no, sería igual que el diablo que trató de sentarse en el trono de Dios, en el lugar alto, y esa ha sido siempre la intención. Y para engañar a la gente de Dios, ¿saben quién sentó en el lugar alto? A Jesús, al Hijo de Dios. A él lo sentó en el trono, porque fue el diablo el que lo hizo. En la mente de aquellas religiones que creen que Jesucristo es Dios. Tomó al Hijo de Dios y lo sentó en el trono. ¿Y qué les dijo? Adoren. Adoren a Jesús. Adórenlo. ¿Y qué obtuvo con ello? Lo mismo que le hizo a Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Porque cuando la gente es idólatra, está adorando al diablo. Así que todos aquellos que creen y adoran a Jesús, están adorando al diablo. No están adorando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muchas veces vamos a Dios por soluciones a nuestros problemas. Pero la solución a estos problemas, dice Dios, que son nuestra responsabilidad, ya que se nos ha conferido la autoridad para llevar a cabo la tarea. Y además se nos han dado las herramientas. Un ejemplo de esto está en Éxodo. Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero Moisés estaba totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Primero, él no se contaba entre el pueblo. Se veía aparte. Leamos de nuevo. Moisés dijo al pueblo, no temáis. No dijo, no temamos. Estad firmes. Debería haber dicho, debemos estar firmes. Debemos. Ved la salvación. Debería haber dicho, veamos la salvación. Se ponía afuera. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estar firme y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, no con nosotros, sino con vosotros. Él se ponía aparte. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. No peleaba por él Jehová, se la daba por los demás. Pero Moisés estaba bastante equivocado. Primero, él no se contaba entre el pueblo. ¿Cuántas veces dice vosotros? Después dice que Dios hará, pero la respuesta de Dios no tardó en corregir su creencia errada. Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14 y 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Lo corrigió inmediatamente Dios. Inmediatamente. Lo sacó del error que tenía enquistado en su mente, que yo haría, pero yo estoy aparte, haría por ello. Y Dios lo corrigió inmediatamente. ¿Por qué clamas a mí? Di, ¿quién tenía que decir? Moisés tenía que decirlo, no Dios. Dios le había dado la autoridad a Moisés. Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, le dijo a Moisés, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. A Moisés se lo dijo. ¿Quién debía dividir el mar? Moisés tenía que dividirlo. Tomemos este ejemplo y pongamos en nuestra vida. ¿Cuántas religiones hoy día están? Y lo escriben, ¿eh? Y lo enseñan. Que Dios, Jehová, peleará por nosotros. Que Él pelea nuestra batalla. Te dio a ti el poder. Te dio a ti la autoridad. Me la dio a mí para pelear mis batallas. Tengo el poder de Dios en Cristo en mí para yo pelear mis batallas. Así como te las dio a ti. Si Dios nos adoptó como sus hijos e hijas, porque Dios no hace excepción de personas, como hay algunos religiosos por ahí, que las mujeres las tienen o las miran como sirvientas. Son coherederas de la gracia, señores. Son coherederas de la gracia. Son iguales que nosotros, recibieron el mismo Espíritu de Dios que nosotros, ni más ni menos. Recuerden Génesis, Dios creó dos espíritus, varón y hembra. No puso al varón aquí y a la hembra abajo. Varón y hembra al mismo nivel, dos espíritus iguales. Y esos dos espíritus iguales son los que tienen hoy día los varones y hoy día las mujeres. Ninguna diferencia. Y Dios dice que debemos de tener en alta estima, que debemos valorarlas como las piedras preciosas. Pero algunos varones en las religiones las miran como, no sé cómo explicarlo. Tuvimos una conversación con un varón que decía que la mujer no podía enseñar. Cuánto error en su mente carnal, contaminada por el Dios de este siglo tenía y tiene. Si Dios nos adoptó como sus hijos e hijas, si Dios nos dio de su espíritu, también con lo anterior nos dio la autoridad y nos llenó de poder para hacer la labor encomendada. ¿Por qué seguimos esperando que Él haga lo que pedimos? ¿Cuántas veces le dijo Dios a Moisés? Tú hazlo, tú acciona, tú cree. Es lo mismo que Dios nos dice hoy. Jesucristo operó el poder que había recibido su Padre el día que fue bautizado por Juan en el Jordán. Mateo 12:30. Como tenía ese poder Jesucristo, vean lo que hizo. Mateo 12:30. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Jesucristo en algún momento le dijo, haz ayuno, reza, ora, gime, suplica, lamenta, tírate al suelo. Como hoy día las religiones te enseñan, no es que para ser espiritual hay que hacer ayuno. Deja de alimentarte, te están diciendo. Debilítate. Porque eso es ser ayuno, dejar de alimentarse. Entonces, diabólicamente te están diciendo, debilítate. Lo mismo que te dicen con la pandemia, quítate el oxígeno para que así te sanes. Enférmate quitándote el oxígeno. Que te dé hipoxia, falta de oxígeno en la sangre.
porque de esa manera te vas a sanar. Por eso te dicen los religiosos, para debilitarte espiritualmente y físicamente, haz ayuno, deja de comer, porque vaya a ser mejor para Dios. ¿Es lo que enseña Dios? ¿Es lo que dice Dios? ¿Es lo que vivió Jesucristo? Las religiones lo hacen. Abstente de hacer el mal, abstente de no creerle a Dios, pero no te abstengas de comer, de alimentarte, de estar lleno de vigor, no te abstengas de llenar tus pulmones de oxígeno, evita usar la mascarilla, evita usarla, no la uses, derechamente no la uses, toma todo el oxígeno que sea posible, oxigena tu sangre, porque tu sangre, el oxígeno que corre por tu sangre lleva los nutrientes a todo tu cuerpo. Oxigena tu cerebro. No te duermas más, porque la falta de oxígeno produce adormecimiento. Y como lo vimos en estudios anteriores, el diablo adormece. Es el diablo el que te quiere dormido para que tú no veas lo que él está haciendo con tu vida. Por eso Jesucristo tenía ese poder. Porque él se alimentaba. Él comía. Lo hizo con Pedro después de haber resucitado. ¿Cierto? Lo hizo en la cena. Él comía. Prepara la cena, le dice a su gente. Él nunca dijo, vamos a hacer ayuno hoy día porque... No. Eso lo dice el mundo. Eso lo dice la religión. La religión que aún está sujeta a la ley, que son celosos por la ley y que no creen que estamos viviendo una nueva administración, la administración de justicia, como está escrito. Lo que Jesucristo le pidió fue que hiciera un acto de creencia, de convicción de lo que no veía, que se mantuviera creyendo, que extendiera su mano seca. Este hombre no dudó y lo hizo. La duda, el miedo, el temor derrotan las promesas de Dios. Si tienes una necesidad, dale gracias a Dios en el nombre de Jesucristo y haz como si la necesidad ya estuviese suplida. Acciona, haz todo lo que esté a tu alcance y cree como si Dios ya lo hubiese hecho. No pidas más, ya todo es vuestro. Dios les bendiga y vamos a seguir en esta gran aventura, este gran desafío que es llegar a orar con poder y tener respuesta en nuestras oraciones. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.